Y también participa en esta ocasión con nosotros don Miguel Urquiola, que es economista, es profesor y director del Departamento de Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su investigación se enfoca en la competencia en mercados educativos. Su publicación más reciente es un libro sobre el origen del éxito de las universidades estatales. Bienvenido y comienza tu presentación, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Roberto, a los demás organizadores, y ha sido un gusto para mí escuchar las dos intervenciones anteriores. Yo creo que voy a tomar menos de 20 minutos, pero veremos qué es lo que puedo decir. Los sucesos recientes de la UPEA y además las dos intervenciones que hemos tenido hasta ahora traen a la mente dos aspectos centrales de la Universidad Boliviana, particularmente de la universidad pública. Uno es la autonomía y el cogobierno que se mencionaron. Y estas dos cosas son muy mal vistas. Por ejemplo, voy a citar a Kathleen, que en su interesante intervención dijo: la autonomía y el gobierno decantaron en una serie de cosas malas. O, por ejemplo, Ramón, que dice que hay una defensa ultranza de la autonomía. Y las dos cosas, la autonomía y el cogobierno, tienen mala imagen. Yo voy a intentar hablar en ese contexto sobre tres cosas. Uno es cuál es el origen de estas dos cosas, de la autonomía y del cogobierno, porque no son únicas, sin duda, a nuestro país. Existen en muchos lugares. Dos, hay que entender cuál es el meollo del problema, digamos, porque si es que uno quiere pensar en cuáles pueden haber, cómo se puede mejorar el rendimiento de la universidad pública boliviana y de las universidades en general, hay que ver cuál es realmente la traba que traen estos aspectos. Y tres, voy a intentar decir algo sobre cuál es la solución. Entonces, voy a comenzar un poco con origen, historia, voy a especular un poco, voy a decir, a ver, pensaremos cuál es el problema realmente, y tres, cuál sería una posible solución. En el tema de cuál es el origen de esas dos cosas, de la autonomía y del cogobierno, una cosa que se debe decir es que el deseo de la universidad, de la universitas, como decía Ramón, por la autonomía, es un deseo que existe desde la Edad Media. Desde la Edad Media, las universidades, comenzando por la Universidad de París, de Oxford, etcétera, etcétera, piden autonomía, es decir, piden al Estado que le dejen decidir sus propios destinos. Y eso es algo que existe desde siempre. Ahora, hay momentos en la historia de cada país donde hay más autonomía, hay momentos en la historia de cada país donde hay poca autonomía. Inclusive en Europa, si es que vemos, por ejemplo, las universidades alemanas en algún momento tuvieron bastante autonomía. Hoy por hoy yo diría que tienen casi nada, pero hay mucha fluctuación en esto, ¿no? Ese es el origen de la autonomía, que existe siempre, y voy a volver a por qué no me parece necesariamente una mala cosa. No, yo no pienso que es una cosa a priori que imposibilite el desempeño adecuado de la universidad. El origen del cogobierno, ¿cuál es este? Es una cosa un poco más particular, la incidencia de que los alumnos tengan mucho control, por ejemplo, sobre la elección del rector, etc. Esto, a mi juicio, y digamos por lo que yo sé de la historia de muchas universidades, es una cosa que se puede decir con menos ambigüedad, es un problema para una universidad el tener a los alumnos controlando muchas cosas, y hay países inclusive como España, donde no son solamente los alumnos, sino también son, por ejemplo, la planta administrativa, que tiene voz y voto y control sobre muchas cosas. El origen histórico de esto, hasta donde yo sé, es una cosa un poco más peculiar a Latinoamérica, a Italia y a España. Hay dos universidades modelo en la Edad Media. Una es París, donde históricamente los profesores tenían mucho control de todo lo que sucedía. La otra es Bolonia, y en la Universidad de Bolonia, por motivos históricos, por la edad de los alumnos, por varios factores, los alumnos tenían mucho poder. Como Kathleen dijo, estas cosas de Acemoglu vienen desde muy atrás, y una de las malas suertes que tuvo Latinoamérica, es decir, nuestro modelo de la universidad vino más o menos desde España, y esta semilla del cogobierno vino por ese lado, hasta donde yo sé. Y el cogobierno, por ejemplo, existe en muchas universidades españolas, existe en muchas partes de digamos, toda la región latinoamericana.
Eso es en cuanto al origen de estas dos cosas. Ahora, ¿dónde yo veo, o sea, cuál es el lío con esas dos cosas? ¿Por qué es que imposibilitan el desempeño adecuado de la Universidad Boliviana y particularmente de la Universidad Pública? Como dije, yo voy a desentonar un poco, quién sabe, y decir que la autonomía per se no me parece a mí como el problema principal. Hay muchos países donde las universidades tienen mucha autonomía y las públicas inclusive, y funcionan bastante bien. Para citar un ejemplo, las universidades públicas americanas tienen mucha autonomía. La Universidad de Berkeley, por ejemplo, donde yo estudié el doctorado, recibe dinero público y lo recibe más o menos como la Universidad Boliviana, es decir, que hay inclusive impuestos dedicados a la universidad pública, y puede haber incluso en algunos casos, dependiendo del caso, poca rendición de cuentas. Y nadie diría que la Universidad de Berkeley no funciona bien, o sea, funciona mucho mejor que muchas universidades privadas en el mundo entero. Entonces, la autonomía per se, voy a volver a esto, no me parece como que es el lío principal. El cogobierno, como dije, sí me parece que ese es un tema mucho más específico y que es bien difícil, porque lo que eso hace es que pone bastante decisión, mucho poder de decisión sobre personas que no necesariamente tienen el interés de la universidad de largo plazo en mente. Porque si es que yo soy alumno, yo sé, ojalá deje de ser alumno de aquí a 5, 6, 7 años, pero digo, yo estoy aquí para intentar hacer algo en los próximos 5, 6, 7 años, beneficiarme de la forma en la que yo pueda estudiar, adquirir alguna destreza, y no pienso en el largo plazo. Entonces, si es que uno pone mucho poder sobre un grupo que no tiene largo plazo en mente, es fácil ver cómo se pueden desencarrilar las cosas. Y digamos, si es que Berkeley es un ejemplo de una universidad extremadamente exitosa que es pública y es autónoma, a mi juicio es mucho más difícil encontrar ejemplos de universidades, es casi imposible, muy exitosas que tengan cogobierno. A mi juicio es una cosa que como ya es un problema serio. Ahora, ¿qué se puede hacer sobre esto? Porque si es que uno tiene un esquema como el boliviano, y existen muchos países, pero en el caso nuestro, donde las universidades públicas tienen autonomía y tienen cogobiernos particularmente, va a ser difícil, es difícil visualizar una reforma al interior de estas universidades que solucione esas dos cosas. Como mencionó Kathleen, han habido muchas iniciativas, mencionó el caso de UDAPSO, por ejemplo, donde yo trabajé hace muchos años, que discutió esto con poco éxito, en el sentido de que fue una discusión interesante, se hizo varios trabajos, etcétera, etcétera, pero tiene muy poco impacto. ¿Por qué? Porque la fuerza de la universidad es fuerte, y el equilibrio institucional es difícil quitar a esos grupos. Como mencionaron ambos expositores, incluso tienen intereses gremiales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se podría hacer? A mi juicio, dado que la autonomía, a mi juicio, no es el problema principal, la autonomía puede ser compatible, inclusive el cogobierno puede ser compatible con un sistema que funcione, especialmente la autonomía, si es que hay suficiente competencia. Entonces, en vez de estrellarse, y esto, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, porque el reformar cualquier sistema universitario es bien difícil, pero en vez de estrellarse contra las universidades públicas e intentar impulsar reformas ahí, que va a ser difícil, yo creo, lo que la sociedad y el Estado podrían hacer es simplemente intentar introducir más competencia. Como mencionaron, en Bolivia ya está pasando eso por la existencia de un sector privado que es grande y que ha estado en crecimiento significativo en los últimos 10, 20 años. Se podría inclusive intentar introducir más competencia. ¿Cómo se podría hacer esto, por ejemplo? Una cosa que no digo que sea fácil sería intentar trasladar un poco más los subsidios que se da a la educación superior a los alumnos. Inclusive yo diría que sería interesante dar subsidios que incluyan transporte. Por ejemplo, si es que yo le podría decir a una persona que vive en Cochabamba, a un alumno, en vez de subsidiar a la Universidad Mayor de San Simón, o si es que vives en el Alto, en vez de subsidiar a la UPA, lo que voy a intentar es subsidiar tu uso de servicios en cualquier universidad, aunque sea solamente pública, porque ya sería bastante difícil, pero mejor aún si es inclusive universidad privada, y decir, si tú quieres, puedes trasladarte a Cochabamba, o si estás de Cochabamba, trasladarte a La Paz y utilizar los servicios de esa otra. Porque ¿qué es lo que disciplina a una universidad como Berkeley, que tiene autonomía? ¿Qué
¿Qué es lo que la disciplina? Que tiene mucha competencia. Entonces, si es que hace las cosas mal, hay un montón de otras instituciones que se van a comer su almuerzo. Y el intentar introducir más competencia es otra manera de intentar disciplinar a estas instituciones, que no va por el lado de tratar de reformar el cogobierno o la autonomía. Otra vez, la autonomía yo no veo como el meollo del asunto o la cosa que impide o facilita, pero si es que hay competencia, la autonomía se hace una cosa menos nociva al tiro. Eso es lo que explica inclusive el tema de Berkeley. Sí, como dice Roberto en el chat, esta es la idea más o menos de los vouchers, pero creo que es introducir un poco de competencia. Yo diría, si es que hay competencia, yo me preocuparía un poco menos de la autonomía y quién sabe, inclusive del cogobierno, porque diría, bueno, si es que hay competencia, al final, si es que San Simón toma malas decisiones, quién sabe, la UMSA se coma su almuerzo, etcétera, etcétera. Pasando al tema que mencionó Kathleen de la investigación, que es un tema sustancial, porque un rol fundamental de la universidad es generar, como ella dijo, un bien público de investigación. La otra cosa que el Estado podría comenzar a intentar hacer otra vez, yo no creo que esto sea fácil, es decir, voy a competir recursos para investigación entre universidades. Podría comenzar diciendo, no va a ser para universidades privadas, inclusive. Mejor, como ya dije antes, si es que incluiría las universidades privadas, pero si es que eso es muy controversial políticamente, podría comenzar diciendo, voy a competir recursos para investigación entre universidades públicas. Y si es que otra vez San Francisco Javier tiene un mejor proyecto que San Andrés, se la gana. Otra vez, en Estados Unidos, eso es lo que pasa. Uno tiene universidades públicas como Berkeley, por ejemplo, o como Michigan, que les va muy bien en la competencia por investigación. ¿Por qué? Porque saben que si es que no funcionan bien y no hacen las cosas bien, no van a recibir esos recursos y se los lleva a una universidad, otra universidad pública como la de Minnesota, o peor aún para ellas, se los lleva a una universidad privada como la de Columbia. Entonces, por el lado de intentar incentivar lo que llamó Kathleen la producción de bienes públicos, otra vez creo que entraría por el lado de la competencia. Entonces, para no extenderme más, porque ya sé que no tenemos tiempo, simplemente voy a decir otra vez brevemente lo que dije. Hay dos características básicas que vemos, que creo que hay un consenso en este cuarto, que traban a la universidad pública, particularmente boliviana: la autonomía y el cogobierno. El origen de estas dos cosas es bastante complicado. Existen en muchos países y es natural particularmente que las universidades quieran autonomía. Tres, a mí no me parece que la autonomía per se es un problema en el país, y sé que esa es, quién sabe, una visión no tan compartida, si es que se la combina con competencia. Autonomía más competencia a mí me parece como algo que podría funcionar. Y finalmente, mi recomendación sería, para intentar reformar, hacer que la cosa funcione mejor, es introducir más competencia. Entiendo que esto no es fácil, pero tampoco va a ser fácil, obviamente, reformar las universidades públicas por adentro. El caso de la UPEA, por ejemplo, que hemos visto en esta última semana, intentar entrar ahí y reformar algo puede ser una cosa, puede ser una gran empresa, digamos, pero yo me imagino que no va a ser fácil. ¿Por qué no acabo ahí? Muchas gracias por su atención.